yo coincido. Creo que depende realmente de tu interés. Está claro que si es algo que te atrae, puedes aprovechar, porque la IA sabe de muchísimas cosas, pero ciertamente de programación está hecha de programación. Es decir, tiene respuesta para todo. Y eh, es relativamente fácil aprender con la IA a programar. Es decir, hay que tener paciencia y es un aprendizaje. Es importante, la frase que mencionó Iván me parece clave, ¿no? Que si no sabes lo que buscas, no entiendes lo que encuentras. En ese sentido, sí que es importante hacer un proceso de aprendizaje, pero este proceso de aprendizaje con la IA se puede acelerar bastante y te puede aportar cosas, obviamente, coincido con Alejandra, no pensando necesariamente en convertirlo en una... Pero bueno, solo quería mencionar otra cosa que sí que es importante que mencionaste, que es que ya no confiamos de las imágenes, y ahí sí que hay algo que es más inquietante, ¿no? Que una cosa es hablar de la IA y usarla y aprovecharla, y otra cosa, creo que donde tenemos que hacer quizás presión es sobre, no me gusta la terminología, pero lo termino, pero la regulación, ¿no? Es que tenemos que poder descifrar, tener unas herramientas que nos permiten saber cuándo nos enfrentamos a una imagen que es creada, generada por IA y que no es real, ¿no? Yo creo que esto, bueno, pero es otro tema. Solo porque lo mencionaste, yo creo que habría que reflexionar sobre esto. Sí, además tiene sus limitaciones. Yo he tenido problemas con los programas de IA para manipular fotografías porque hay momentos en donde ya no comprende. Por más que el prompt sea lo más cuidado posible, hay momentos en donde la IA ya no sabe lo que está haciendo, y peor, si continúa uno sobre esa línea queriendo corregir, el error se vuelve cada momento peor. Es algo muy interesante que me gustaría saber cómo sucede. Peor o mejor. Como si se ciclara, ya se perdiera y ya no sabe qué hacer. Le digas lo que le digan, ya cada vez lo hace peor y peor y peor. Entonces está muy interesante. Me gustaría entrar y ver, bueno, qué está pasando en sus instrucciones. ¿Por qué cayó en ese? Es como un punto ya sin retorno, donde todo se convierte en algo peor, nunca mejora. Entonces, es solamente pues, aprendiendo un poco a programar o tener elementos de programación. Sí, Andrés, ahí en lo que comentas es un tema, o sea, son cosas que tienes que estar preparado si vas a utilizar este ecosistema. El término de intoxicación, ¿no? O sea, es como no es lo mismo aprender a dibujar imitando dibujos de otro a viendo la realidad, ¿no? Hay un proceso de intoxicación, es como el que se da a nivel genético, ¿no? Cuando parientes empiezan ¿no? a generar descendientes, ¿no? Entonces, claro, si una AI empieza a tomar sus propias referencias como base para el proceso de análisis, se van metiendo por ahí, ¿no? Elementos de intoxicación que pueden terminar por eso tiene tanto valor toda la producción cultural previa a la AI para el entrenamiento. Porque si tú entrenas un modelo con lo que ella misma hizo, va a llegar un momento que termina con unas distorsiones, ¿no? Es a lo que se le llama el Internet muerto, ¿no? Que es constante. Sí, por eso mismo todo lo que analice de los últimos 5 o 6 años para acá, como hay un porcentaje altísimo de producción de la propia AI, el nivel de veracidad o sea, de lo que fue generado por un humano que pretendía comunicarle algo a otro humano, entonces, claro, está plagado de normalizaciones, estadísticas,
de lugares comunes, de fórmulas de cortesía innecesarias, ¿no? O sea, son problemas que también los corporativos que se dedican a esto lo tienen detectado y saben que tienen que vacunar ese tipo de cosas porque si no, el sistema a veces, ¿no? También para el propio negocio tendría problemas en un futuro, ¿no? Ahí es interesante, nada más un pequeño comentario, es exactamente, es privativo y es un negocio la mayoría de estas plataformas. Entonces ahí es el cuestionamiento de la regularización, pongamos entre comillas, que propone Alain, que sería saber de dónde vienen los datos, por qué y hacia dónde, ¿no? Cómo estas empresas privadas nos están creando estos ecosistemas y estos imaginarios, ¿no? Entonces, cuestionar eso creo que es bien importante. Perdón, estaba Cris, no sé si, perdón. Cris y Sei. Gracias. De verdad muy agradecido, muy buena la plática. Yo soy estudiante del doctorado en la UNAM, soy profesor de una escuela de cine, entonces todo lo que me hablan me nutre muchísimo, muchas gracias. Y justo mi pregunta sería como qué sugerencia nos pueden dar a los maestros, no tan jóvenes, pero la siguiente generación de maestros, digamos, que nos estamos enfrentando a que la universidad tiene que cambiar radicalmente. Y la verdad es que, pues muchos de mis colegas están los que se niegan y que dicen, ay, no, eso consume mucha agua, es malo, no quiero ni saber y es malo y no debe entrar aquí. Hasta los profesores que me han dicho, híjole, no he podido probar ChatGPT porque no he tenido tiempo, entonces ni me he enterado, pero ahí luego me cuentas, gracias a Dios. Entonces, qué sugerencia nos pueden dar como para tratar de cambiar eso si se les ocurre algo? Muchas gracias. Pues mira, la primera es que si los alumnos empiezan a entender mejor cómo usarlo que el profesor, ahí te pone un poco en desventaja para entender, ¿no? Cómo ese instrumento de diálogo, ¿no? Más allá de que lo quieras o no, es como tratar de pensar que los alumnos no van a ver tutoriales en YouTube para resolver problemas, ¿no? O sea, entonces, no sé, o sea, es que es muy personal, o sea, hay personas que dicen yo elijo el cine químico y es una postura también, ¿no? ¿Sí? Lo que pasa es que las posturas no deberían tomarse desde la ingenuidad. Hay que a veces darse el chance para tener decisiones conscientes. Uno puede entrar y decir, de veras no me interesa, ¿no? Pero bueno, todos nos estamos haciendo esa pregunta, me imagino también Alejandra te lo dirá. O sea, yo que estoy en la UAM, nos estamos haciendo todo el tiempo preguntas de cómo lidiamos con esto, ¿no? Gracias, Alejandra. Gracias por la conversación verdaderamente muy rica. Y un saludo a Lane. Nos conocimos en Poznan con Patrick Lijota hace un par de años presentando estabas con Rosa presentando un proyecto muy interesante el trabajo que hacen en Cónica y considero que hay muchos elementos con que esta discusión puede abrir, pero sobre todo las prácticas que han presentado los dos a nivel creativo nos dan una gran clave respecto a cómo ampliar las genealogías del uso algorítmico y cómo alimentar esas líneas de evolución que justamente van a crear una resistencia a los proyectos de mercado, los proyectos de las Big Tech. La parte interesante de esto es ir a la base de comprensión del fenómeno algorítmico a través de la metáfora de la SUA organicidad, del ser un fenómeno complejo y sobre todo como sistema complejo, cómo analizar los elementos que son ligados a la comprensión de la black box, de la caja negra, ¿no? Y en este sentido, yo estoy especializada en la aplicación de la teoría de sistemas para la comprensión de las tecnologías emergentes y particularmente en el uso también de metodologías posthumanas
que nos permiten de analizar el fenómeno del AI como un proceso de coevolución multiespecie. Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, la idea instrumental, que básicamente será, queda muy atrás, incluso cuando la podemos utilizar para analizar las lógicas de extractivismo y las lógicas colonialistas adentro del fenómeno del AI. Pero cuando pensamos en la lógica de coevolución, entonces podemos entender cuáles son los intercambios de lenguaje, los intercambios de conexión entre humano y algoritmo. La parte más interesante de esto es cómo podemos entonces empezar a hablar de un sistema de comunicación multiespecie. De hecho, la interpretación sistémica nos da un concepto muy interesante, que es no la idea de inteligencia artificial. De hecho, yo también enseño, hago formación, sobre todo formación profesional con AI, y la base, en la primera lección cuestiono mucho el concepto de inteligencia artificial, y mi propuesta es hablar de inteligencias algorítmicas, porque el concepto de artificialidad, más artificiales somos los humanos modernos si seguimos la lógica de definición de este concepto. Al contrario, hablar de inteligencias en toda su variedad algorítmicas nos permite comenzar a entender la naturaleza algorítmica. Y desde el punto de vista sistémico, de hecho, lo que nosotros podemos analizar en modo muy claro es el proceso comunicativo. La comunicación es la que se vuelve un fenómeno artificial, un fenómeno sintético, pero lo interesante es que la comunicación es la salida de la black box. Entonces, nosotros la black box es la inteligencia algorítmica, al mismo modo que la black box es la inteligencia humana. La mente humana, el cuerpo humano, somos sistemas complejos y somos black box, y podemos ser analizados solamente a través de input y output. Pero el output, si nosotros hacemos procesos de reverse engineering, de ingeniería inversa, se diría en español, pienso, que permitan de analizar la salida de la caja negra, es esto lo que nos va a dar las claves. No podemos acceder a un sistema de transparencia total, porque de hecho los procesos de los sistemas complejos son cerrados, son procesos que tienen una clausura operativa. Entonces, lo más importante es el análisis de la salida, el análisis del output. Y aquí es en donde me gustaría mucho tomar en consideración lo que Iván nos dice respecto a cómo integrar el conocimiento en la era de la AI, a cómo lograr pasar el valor. Es una dinámica ligada con el valor y con la atención. Creo que una parte que pienso que puede enriquecer mucho nuestra discusión es la economía de la atención, las dinámicas de los procesos de atención y la generación de valor. Hace un par de años o más, cuando surgió el primer ChatGPT, tuve la oportunidad de participar en un proyecto Erasmus de formación de profesores del Politécnico y de áreas económicas. En el momento en el que todos estaban con la alarma de los estudiantes, están usando ChatGPT, y afortunadamente este encuentro se realizaba en Grecia, entonces tuve la oportunidad de presentar un modelo mayéutico, obviamente honorando a Sócrates, para hablar de los procesos de conexión comunicativa con la AI y para dar un poco también una contribución a todos los que trabajan en formación en las universidades. Mi punto era preguntar a los profesores: ¿qué le vas a pedir a tus estudiantes para la graduación, para el final del curso? Y me decían un ensayo, un trabajo sobre esto, un proyecto sobre esto. Y yo decía, muy bien, el procedimiento en este momento es: el estudiante pide el ensayo a ChatGPT. ChatGPT genera el ensayo, el estudiante corrige el ensayo, ChatGPT trata en un sistema de iteración de llegar al resultado justo, y el estudiante en realidad lo que está haciendo es abrir su espacio de razonamiento, y la verdadera tarea era toda la conversación con ChatGPT. Lo que nosotros vemos en los algoritmos es la capacidad de crear un mirror, un espejo de nuestro motor de razonamiento, el motor de razonamiento del lenguaje. Entonces, es una amplificación potencial de nuestros procesos de conocimiento, y si volvemos a Sócrates, esto es verdaderamente la innovación. No es el instrumento, sino la integración del ojo algorítmico en procesos comunicativos
que potencian nuestra capacidad de razonamiento. Y encuentro las prácticas que se han presentado aquí una demostración clara de esta capacidad de potenciar, que pero debe ser considerada también un mecanismo de resistencia en un sistema extractivista, capitalista, que está utilizando los mismos algoritmos. La parte interesante es el tecno-biopoder que nosotros podemos integrar en nuestra alianza multiespecie con los algoritmos. Gracias por lo que han compartido. Alejandra, lo último que dijiste, esto de diferenciar los estudios de programación con y sin IA, no sé si he entendido bien, porque me parece que es complementario. Es decir, cualquier tipo de estudio. De hecho, la IA está entrando en nuestra vida en todos los ámbitos, pero como un complemento, como un asistente, como una forma de amplificar y de ampliar los conocimientos, pero a partir de lo que ya sabemos, como creo que acaba de mencionarse, como un espejo, ¿no? Es decir, a partir de lo que aprendamos o lo que conozcamos, cómo podemos ampliar a través de una herramienta, una asistencia que nos hace crecer mucho más rápido que otro tipo de aprendizaje. Eso yo entiendo que no es necesariamente escoger sí o no, sino cómo. Lo más complicado ahora mismo es cómo, no tanto sí o no. Vamos a probar a aprender sin o vamos a probar a aprender con. Vamos a aprender con, seguro. Ahora, ¿cómo este aprendizaje no se convierte en un problema de ¿cómo se dice? Es decir, que bueno, igual Iván tiene razón, podemos ir a la playa mientras la IA hace el trabajo. Pero a la vez no nos queremos convertir en vagos, ¿no? Esto es quizás la problemática, ¿no? Que no nos convertamos en vagos porque la IA puede solucionar, hacernos todo, ¿no? Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, un abrazo. Gracias por la invitación. Gracias a todos. Placer. Besos enormes. Gracias. Ha sido muy interesante.